Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubí, estudiante del 7º trimestre del Instituto de ESEM, y el día de hoy estoy con Pastora Gris y voy a realizarle algunas preguntas y ella nos va a contar su experiencia con los ángeles, con los demonios. Y quisiera comenzar preguntándole si usted sabe, según la Biblia, ¿qué es un ángel? Bueno, los ángeles son seres creados por Dios que están a su servicio. Ok, ¿y pudiera mencionarnos algunas características de un ángel? Pues los ángeles son asexuales, no mueren. Y bueno, la Biblia en Apocalipsis habla un poquito acerca de ellos, ¿no? Que tienen pues seres con muchos ojos, alas. Bueno, lo describe más o menos en general de esa manera. Creo que no son como nos lo pintan, personas con dos alas, ¿no? Sino realmente como lo describe un poquito en el libro de Apocalipsis, en Ezequiel, en algunos que los describen de esa manera. Ok, y bueno, sabemos que los ángeles son seres que nos pudieran causar como mucha curiosidad, que pues realmente no es tan común que tengamos como una cercanía con ellos, pero ¿usted piensa que sea correcto que los seres humanos busquemos específicamente tener contacto con los ángeles? Bueno, no, porque la palabra de Dios sí nos externa de que Él mandará ángeles, ¿no? Por ejemplo, a que nos guarden, pero eso no significa que yo como tal invoque a un ángel y le diga, ay, ángel Gabriel, ven y a cubrirme, ¿no? Porque si a alguien tenemos que buscar es a Jesús, es al Padre, al Espíritu Santo. En ninguna parte de la Escritura nos dice que invoquemos como tal a los ángeles, porque eso no es correcto. Muchas gracias. Y quisiera preguntarle si usted a lo largo de su ministerio ha vivido alguna experiencia con los ángeles que le haya marcado. Pues yo creo que en mi experiencia, cuando he estado en situaciones, por ejemplo, de enfermedad, que he tenido que ir al hospital, al primero que siempre clamo es a Dios. Eso es definitivo. Pero también sí creo que Él manda a sus ángeles, como dice su palabra, acampar a mi alrededor, y sí puedo sentir como esa parte de cómo te cubren, ¿no? De alguna manera, que te lleven para que tu pie no resbale. O sea, específicamente una situación con un ángel no, pero sí percibo que está ese cuidado de parte de Dios cuando habla la Escritura, que Él mandará a sus ángeles a que nos defiendan, ¿no? Y también siento que cuando uno ora hay una lucha constante, ¿no? Entre los demonios y entre los ángeles, y creo que también es parte de lo que he podido percibir en general. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a otro tema, que es los demonios. Como conocemos, bueno, y si nos pudiera contar un poquito de esto, ¿qué es un demonio? Pues según la Biblia, obviamente cuando Satanás se revela, pues se revela con otros ángeles, que cuando Dios los expulsa del cielo, pues obviamente ya no eran ángeles, sino se convirtieron en demonios a causa de la rebelión que tuvieron contra el Padre. Y aquí quisiera meter otra pregunta, que es, usted con su experiencia y el conocimiento que tenemos acerca en la palabra de Dios, actualmente pues sabemos que hay ángeles, y estos ángeles pudieran rebelarse contra Dios en la actualidad. Buena pregunta. Pues no sé, creo que sí. Creo que en ese tiempo cuando se reveló Satanás, pues fue ese tiempo, fue ese momento, ¿no? Pero si hubiese por ahí alguno más que quisiera ir en contra de Dios, pues pienso que pudiera ser que sí. Ok, bueno, y entonces ya adentrándonos un poco más en el tema acerca de los demonios, ¿de qué manera los demonios actúan en contra de la humanidad? ¿Cómo ellos operan? De la humanidad, no solo del cristiano. En general. En general, pues de la humanidad, pues a través de toda la influencia que generan en la mente.
principal campo de terreno del diablo y de los demonios es en el campo de la mente. Entonces, con todo los suicidios, asesinatos, todo eso se comienza a generar en la mente hasta que se da luz, ¿no? Viene al corazón y entonces ya la gente hace tanta promiscuidad, tanto pecado, pues la gente que está, como dice la palabra de Dios en Gálatas, en las obras de la carne, ¿no? Entonces el diablo simplemente da un empujón. Ya de por sí la gente, o bueno, nosotros venimos con esa onda del pecado, nacimos con el pecado original, pero ya la gente que no quiere acercarse a Dios, pues simplemente es manipulable, y entonces el diablo simplemente les pone todo en charolada y plata para que la gente se pierda. Y en cuestión a los cristianos, pues cuando un cristiano le abre puertas a Satanás, pues el diablo hace de las suyas, ¿no? Pero pues cuando uno ora, cuando uno busca de Dios, no quiere decir que no nos van a atacar, porque hay opresiones, viene desánimo, viene tristeza, y de alguna otra manera nos quiere separar de Dios. Pero la palabra de Dios dice en Romanos que ni ángeles, ni principados, ni potestades nos pueden separar de Él, siempre y cuando tengamos una comunión con Dios correcta, ¿no? Y por ejemplo, ¿ha tenido alguna experiencia, algún momento en el que, no sé, se haya presentado un tema tal vez de liberación, que haya habido algún momento en el que algo que haya impactado su vida en este tema? Pues sí he tenido temas de liberación, pero personalmente hablando, sí se percibe cuando uno comienza a buscar más de Dios, o cuando estás siendo vulnerable en algún área de tu vida. No siempre va a ser cuando buscas de Dios, porque cuando más buscas es cuando el Satanás trata de amedrentarte, de atemorizarte. Pero también cuando pasas ciertas situaciones en tu vida, en tu diario vivir, sea en la familia, en la escuela, en tu matrimonio, con los hijos, en donde eres vulnerable, Satanás está acechando. Y creo que eso es algo que experimenté hace algún tiempo, cómo podía sentir esa acechanza de una manera como más personal, como más directa. Pero gracias a Dios pude salir, porque cuando tienes ese entendimiento de que el diablo viene a matarte y a destruirte en tus emociones, en tus sueños, en tu ánimo, pero te tomas de la mano de Dios, pude experimentar esa libertad. Sí pude sentir como el demonio me oprimía por fuera, claro, pero cuando comencé ahora a sentir esa libertad de precisamente de que el Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Entonces pude sentir la parte demoníaca, diabólica, pero también pude sentir, entre tanto yo oraba y oraban también por mí, pude sentir el abrazo del Padre y cómo los demonios se someten ante Jesús. Muy bien. Y por ejemplo, en toda esta parte que sabemos que pues nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Como por buscar de Dios, estar bien con Dios, pero ¿por qué cree que Dios les permite a los demonios que sigan actuando, que sigan operando en la actualidad? Pues porque en general o en el cristiano, porque en general pues dice la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo, y en tanto no venga el Señor Jesucristo, él va a seguir haciendo de las suyas, porque su tarea es destruir a la humanidad, o sea, esa es su chamba, y en tanto Cristo no venga, pues lo va a seguir haciendo. Y a nosotros como cristianos, pues dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero porque yo he vencido al mundo. Y creo que también Dios lo está permitiendo, porque dice la palabra también que Él está retardando su venida por amor a nosotros, a muchas personas que le necesitan, y aún a cristianos que andan con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Entonces, pues a veces yo creo que no es que Dios quiera que Satanás nos esté oprimiendo, ¿no? Hay veces que Dios lo permite, como en el caso de Job, que Satanás le preguntó, pero Dios tenía un propósito para Job, y vemos el propósito a lo largo de todo el libro de Job. Vimos que un hombre dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, pero Dios le permitió
a Satanás tocar la vida de Job, y fue un caso, ¿no? Y en otras, un mismo cristiano que no está bien, solito pareciera que le diga a los demonios, ven y atorméntame, porque uno mismo le abre puertas, ¿no? Y a veces pues Dios lo permite. Bueno, en el caso de Job Dios lo permitió, y en otras nosotros pensamos que es Dios, cuando somos nosotros mismos los que por nuestras malas decisiones, por andar metidos donde no debemos, viene opresión, y entonces, ay Señor, ¿por qué permites esto? Cuando es uno mismo el que genera un ambiente que no es correcto. Por ejemplo, en mi caso, que me gustaban las películas de terror, yo generaba ese ambiente, y aunque yo sabía que no estaba bien, pero la adrenalina, o como lo quieras llamar, pues me llamaba la atención, pero yo misma generé a veces sentir ciertas incomodidades en casa, pero porque yo misma estaba generando ese ambiente. Bueno, entonces para finalizar quisiera preguntarle, porque sabemos que pues no podemos todavía desechar las obras del diablo hasta que Cristo pues venga, como lo mencionábamos, pero mientras eso sucede, ¿cuál cree que deba ser nuestra actitud ante los demonios y las obras del diablo? Dice la palabra de Dios en Efesios que nos pongamos la armadura, y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Entonces mi actitud ante eso, número uno, tengo que entender que mi lucha no es contra la gente, ¿no? Porque a veces Satanás, ocupa a la gente para desviarnos, para herirnos, pero mi lucha no es contra la gente. Yo tengo que entender que es contra Satanás. Entonces la manera en la que yo tengo que vencer es obviamente con la oración, con la adoración, con la palabra. Esa es la armadura que nosotros tenemos, desechando toda obra de la carne, como dice su palabra, y ser valientes, porque la lucha no es de nosotros. O sea, estamos aquí, pero Dios es el que pelea por nosotros, Dios es nuestra defensa, y la palabra de Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, porque un arma que usa mucho Satanás junto con los demonios es el temor, y el temor siempre te va a paralizar, pero la palabra de Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces esa es mi actitud que tengo que tener. No quiere decir que a veces no te saque de onda o te dé cierto temor, pero eso no significa que nos vamos a cobardar. Mi actitud ante las fuerzas demoníacas es orar, interceder, clamar con todo mi corazón, porque no siempre van a estar ahí. Cuando Satanás tentó a Jesús, dice la palabra que lo dejó por un momento, ¿no? No siempre va a estar ahí, pero Jesús lo venció con la palabra, y como no pudo con eso, después con otras cosas lo va a hacer. Aquí el punto es estar firmes y parados sobre la roca, y sea lo que pase, no vamos a dejar que los demonios hagan de las suyas. Si nosotros estamos firmes en Dios, ellos pueden venir y hacer fiesta, pero nosotros estar firmes y constantes, como dice la palabra de Dios. Entonces esa es la actitud de valentía, sabiendo que Jesús va delante de nosotros. Sí, pues muchas gracias, le agradezco mucho por su tiempo, y pues a tomar los consejos y pues a seguir estudiando. Muchas gracias. ¿De qué? Bye.